Vamos a ver conceptos básicos de función. Una función es una relación entre dos conjuntos. Por ejemplo, tengo dos conjuntos numéricos. El conjunto A está formado por los primeros 5 números naturales. En el conjunto B tengo 6 elementos, los primeros 6 números pares. Quiero vincular a los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. Ese vínculo que voy a establecer es a través de una relación. La relación, por ejemplo, el doble D. Es decir, voy a buscar en el segundo conjunto el doble de 1. Y digo que el doble de 1 es 2. El doble de 2 es 4. El doble de 3, 6. El doble de 4 y el doble de 5. Pude vincular a todos los elementos del primer conjunto con un elemento del segundo conjunto. Y ese vínculo, esa relación es única. ¿Por qué digo que es única? Porque el número 1 tiene un único doble, que es 2, y no tiene otro doble más que 2. 3, su doble es 6 y no tiene otro doble. Por lo tanto, esa relación es única. Cuando eso sucede, cuando puedo vincular a todos los elementos del primer conjunto con elementos del segundo conjunto y esa relación es única, digo que estos dos conjuntos determinan una función. A los elementos del primer conjunto, todos ellos los simbolizo con la letra X y todos estos elementos pertenecen al conjunto dominio de la función. Entonces, ¿qué es el conjunto dominio? Son todos los elementos del primer conjunto. Todos los elementos que están relacionados con el primer conjunto, es decir, todos los elementos del segundo conjunto que tienen una relación con los elementos del primer conjunto, todos ellos forman el conjunto imagen de la función y los simbolizo con la letra Y. Pero esta relación la puedo expresar no solo con estos diagramas, sino que también lo puedo expresar como par ordenado. ¿Qué es un par ordenado? Par porque viene de a 2 y el orden siempre es el mismo. La primera componente, la primera coordenada son los valores de X, las segundas coordenadas son los valores de Y. Entonces, yo no necesito decir 1 de X, 2 de Y, porque sé que esta pareja tiene un orden, primero leo X, después Y. Entonces leo 1, 2, 2, 4, 3, 6. 3 de X, 6 de Y. Siempre es el mismo orden. Dijimos que los valores del segundo conjunto, esos valores, los llamo imagen. Entonces, si yo veo el par 1, 2, digo que 2 es imagen de 1. 4 es la imagen de 2. Es decir, es la pareja, ¿sí? Es el vínculo que tiene con 2. 6 es imagen de 3. Entonces, 3 es preimagen de 6, es decir, está antes que 6. Preimagen antes de la imagen. 2 es la preimagen de 4. 5 es preimagen de 10. Entonces, 10 es imagen de 5. ¿De acuerdo? Entonces, a todos los elementos del primer conjunto que los simbolizamos de forma genérica con X, todos esos elementos pertenecen al conjunto dominio. Todos los elementos del segundo conjunto que están vinculados con el primero, a todos esos elementos
lo simbolizamos con Y y pertenecen al conjunto imagen de la función. Una función es una relación entre dos conjuntos y esa relación, ese vínculo es única. Pero también podemos representar a esta relación, a esta función, en un plano cartesiano. El plano cartesiano no es otra cosa más que dos rectas perpendiculares, rectas numéricas, ¿sí? Rectas perpendiculares que llevan el mismo orden, de menor a mayor, de izquierda a derecha. A izquierda tengo los negativos, a la derecha tengo los positivos. Tengo que guardar la distancia, es decir, la escala. La escala la puedo elegir yo. En este caso la hice de 1 en 1. Entonces, a la izquierda tengo el -1, el -2, el -3 y así hacia el menos infinito. El eje vertical leo de abajo hacia arriba, de menor a mayor. Entonces, en este caso, la escala que elegí para el eje Y es de 2 en 2. Por lo tanto, aquí tengo el -2, aquí tengo el -4, ¿sí? Hacia abajo los negativos, hacia arriba los positivos. Como dijimos que estos puntos me determinan este par ordenado me determina un punto en el plano, entonces puedo este vínculo que veo en los diagramas 1, 2, también los puedo vincular como un par ordenado y también lo puedo representar en los ejes cartesianos. ¿Cómo ubicamos estos puntos en el plano? Fácil. Siempre parto aquí, en la intersección de los ejes. Aquí está el 0. Quiero ubicar el punto 1, 2. Entonces me paro en 0, avanzo una unidad sobre el eje X y subo 2 unidades en el eje Y. Y aquí tengo el punto representado por las coordenadas 1, 2. Quiero ubicar el punto 3, 6, entonces parto del centro, es decir, del 0, avanzo 3 unidades sobre el eje X y subo 6 unidades hasta encontrar el 6 de Y. Y este punto es el 3, 6. Si quisiera representar, por ejemplo, el punto -2, -4, me paro en el centro, avanzo pero a la izquierda, horizontalmente hasta el -2 y de aquí bajo a encontrar el -4 y aquí estaría el punto que tiene coordenadas -2, 4. Entonces, a una función la puedo representar con los diagramas, a esos vínculos, a esas relaciones, las puedo representar como un par ordenado. Ese par ordenado me representa un punto en el plano cartesiano. Pero también podemos representar este par ordenado 1, 2 de esta manera. ¿Cómo leo esto? F de X es igual a Y. Es decir, leo la imagen de X es Y. Entonces, tengo las coordenadas del punto 1, 2, pero también lo puedo expresar F de 1 es igual a 2. Y se lee la imagen de 1 es 2, la imagen de 2 es 4, la imagen de 3 es 6. 3, 6 par ordenado y lo expreso de esta manera en donde digo que la función cuando x es 3 vale 6. Entonces tenemos 4 formas distintas para expresar el mismo concepto.
Y cuando hablamos de dominio de una función, antes de hablar del dominio de la función, necesito recordar los distintos conjuntos numéricos. Con la letra n representamos a los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? 1, 2, 3 hacia el infinito. El conjunto de los naturales tiene un primer elemento que es el 1, le sigue el 2, le sigue el 3. Entre 1 y 2 no tengo ningún número, es decir, aquí no tengo las fracciones, no tengo los números decimales. Luego tenemos el conjunto de los enteros, que son todos los naturales y sus opuestos, es decir, todos los naturales y sus opuestos. El 1, el opuesto es menos 1, el 2, su opuesto es menos 2. En este conjunto numérico de enteros, recién acá aparece el número 0. El conjunto de los números racionales son todos los enteros, todos los naturales y también acá aparecen las fracciones y los números decimales. ¿Qué es una fracción? Es la división de dos números enteros. Un número racional es el cociente entre dos enteros. Entonces, en el conjunto de los números racionales están todos los naturales, todos los enteros y aparecen las fracciones y los números decimales. ¿Qué números decimales? Aquellos que tienen infinitas cifras decimales, pero todas iguales, es decir, número periódico, o un número decimal con finitas cifras decimales. Y luego tenemos el conjunto de los números reales, que son todos los anteriores, los racionales, y aquí le unimos otro conjunto nuevo, que son los irracionales. Los números irracionales son los que no se pueden escribir como fracción, es decir, los que tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces, conociendo todos los conjuntos numéricos, puedo analizar el dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? Son todos los valores por el cual puedo reemplazar a la variable x. X se llama variable independiente, y variable dependiente. Entonces, para analizar el dominio, me paro en la variable independiente y me pregunto, ¿cómo está afectada? ¿Con qué operación? Con una raíz cuadrada. Entonces me pregunto, ¿puedo calcular raíces cuadradas de cualquier número real? Es decir, ¿puedo calcular raíz cuadrada de números naturales? Sí. ¿De fracciones positivas? Sí. Pero de números enteros negativos, no. No existe la raíz cuadrada de números negativos. Entonces, el dominio no son todos los números. Son todos los números reales, y lo escribo así. Dominio de la función son todos los números reales. Lo escribo, lo simbolizo como este conjunto, reales. Pero no pueden ser negativos, entonces digo reales positivos. ¿Puedo calcular la raíz cuadrada de 0? Sí, entonces lo agrego, porque el 0 no es ni positivo ni es negativo. Pero también a este conjunto o a este dominio lo puedo expresar como intervalo real. El intervalo real cerrado empieza en 0 hasta el más infinito. ¿Qué significa esto, que el dominio pertenezca a este conjunto? Significa que yo a la x la puedo reemplazar por cualquier número que pertenezca a este conjunto y voy a poder calcular la raíz cuadrada. En la siguiente función, f de x igual a 3 por x, 3x. Entonces, me paro en la variable independiente y veo que está afectada por un 3. El 3 multiplica. Entonces me pregunto, ¿a cualquier número real lo puedo multiplicar por 3? Sí, no tengo problema. Entonces el dominio de esta función
son todos los números reales, es el conjunto R. Digo que a la X la puedo reemplazar por un número entero, es decir, un negativo, un positivo, una fracción, que siempre voy a poder multiplicarlo por 3 y sí tengo una solución. Y en esta última función veo que la X está en el denominador, es decir, leo 3 dividido X. Aquí tengo un problema, porque no puedo dividir por cualquier número. Hay un número que no puedo elegir y es el 0. 3 dividido 0 no existe esa división. Por lo tanto, a la X no la puedo dividir, no la puedo reemplazar por 0 porque no existe la división por 0. 3 dividido 0 no tengo solución. Entonces, el dominio de esta función, es decir, los números por el cual puedo reemplazar a la variable, son todos los números reales, puedo reemplazar por cualquier real, menos el 0. Entonces, lo saco, digo que voy a elegir todos los reales, no el 0, porque no puedo dividir por 0. Entonces, cuando quiero calcular el conjunto dominio, tengo que evaluar a la variable independiente, está afectada por qué operación, y ahí entonces puedo decidir dentro de qué conjunto se encuentra ese dominio. Si este 3 por X está, por ejemplo, adentro de una historia, dentro de un contexto, y me dice que X me representa la cantidad de personas que fueron al cine, por ejemplo. Entonces, si la X me representa personas, yo a las personas las estoy contando con los números naturales. O tengo una persona o tengo dos. No tengo un tercio de persona. O no tengo 0,4 personas. O tengo una, o tengo dos, o no tengo ninguna. No puedo contar personas en negativa. No tengo menos 2 personas. Por lo tanto, si esto está dentro de en contexto, dentro de una historia, y X representa personas, el dominio está representado por el conjunto de números naturales, porque cuento personas. Pero si tengo una función y no está dentro de ninguna historia, este 3 multiplica a cualquier número real y es posible porque sí voy a obtener un resultado. Entonces, para analizar dominio de una función, necesito recordar los distintos conjuntos numéricos.